¿Qué tal? Bienvenidas a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas están abiertas de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Sobredosis que se conmemoró el día 31 de agosto, tendremos una entrevista con María Elena Ramos, directora de programa Compañeros de Ciudad Juárez. Además, hablaremos con Angélica Ospina, investigadora y fundadora de Redumix. Ambas nos hablarán sobre la reducción de riesgos para las personas usuarias de drogas. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy. Ya nos acompaña María Elena Ramos, quien es directora del programa Compañeros en Ciudad Juárez. Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias de que participes en este programa de Nuestras Voces en conmemoración ahora y en el marco del Día Internacional de la Prevención de Sobredosis. ¿Qué te parece si comenzamos hablando un poco sobre el programa Compañeros para las personas que saben muy poco de este grupo o que apenas están conociéndolo? Si nos pudieras platicar cómo nació. Bueno, programa Compañeros surge hace 34 años, en 1986, antes de que usted naciera, porque se ve jovencita. Y nosotros surgimos como respuesta a la pandemia del SIDA. En ese tiempo los primeros casos de SIDA eran atroces, la gente casi conocía tardíamente su resultado y había mucho estigma y discriminación. Entonces tuvimos que hacer una intervención muy completa. Por un lado, ver los aspectos de salud física, por otro lado, ver aspectos de tanatología, el bien vivir, el bien morir, y por otro lado, trabajar toda la cuestión familiar del estigma y la discriminación. Entonces así surgimos en el 86. Posteriormente incorporamos más temas a nuestro trabajo porque encontramos que el uso y el abuso de drogas, sobre todo las drogas inyectables, ponían a las personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad ante el VIH. La violencia nos alcanzó muy rápido, entonces ahora nos definimos como una organización comunitaria que atiende VIH, adicción a drogas, violencia y otros temas que están enlazados a estos tres temas. ¿Cuáles son las actividades que principalmente ustedes realizan para atacar estas tres situaciones? Bueno, nosotras continuamente en programa Compañeros realizamos actividades desde consulta médica, atención psicológica, consejería y acompañamiento de pares, salud dental y una variedad de servicios. Yo siempre hago referencia que cuando surgió Compañeros es como cuando siembras un árbol chiquito, apenas es una ramita, y conforme va creciendo, pasando el tiempo, se convierte en un árbol muy frondoso con muchas ramas, muchas hojas, y así es Compañeros. En la actualidad tenemos 10 grandes iniciativas y de cada iniciativa hay varios proyectos, y como las organizaciones viejas, generalmente tenemos unas líneas de acción y todos nuestros proyectos están basados en las líneas de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 líneas de acción
que es investigación social y aplicada, educación y acompañamiento de pares, promoción y desarrollo comunitario y la de capacitación. Y bueno, hasta ahora, ¿quiénes integran Programa Compañeros? ¿Quiénes son quienes llevan a cabo estas iniciativas? Bueno, tenemos un consejo directivo. En el consejo directivo ninguna de las personas trabaja en compañeros. Yo soy de las fundadoras y dentro del consejo soy con voz pero sin voto por ser la directora. Y bueno, hay un equipo de trabajo. En el equipo de trabajo nosotros tenemos una orientación fuerte a la salud pública, por eso son médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas. Y bueno, respondiendo a una de nuestras líneas de acción, una gran parte de nuestro equipo de trabajo son personas que en el pasado llegaron a nuestros servicios a solicitarlos. Una vez atendida su situación más grave, empezaron a capacitarse, continuaron como voluntarios y algunos de ellos ahora son nuestros empleados. Tenemos personas con VIH trabajando como empleados, personas que han usado drogas en el pasado, que han ejercido trabajo sexual. Entonces, tenemos una conexión muy fuerte con la educación y acompañamiento de pares. Por eso, este equipo que no tiene una formación profesional escolarizada, pero que sí tiene una experiencia de vida que hace que lleguemos hasta los lugares donde se encuentran las personas que son usuarias de nuestro servicio. Muy bien, bueno, ya han pasado 34 años, María Elena, de el primer servicio que ustedes brindaron como programa Compañeros. ¿Cuál fue esa primera acción con la que empezaron? ¿Cuál fue la semilla de ese árbol, ¿no? Esa comparación tan bonita que haces tú con un árbol de muchas ramas. Ajá. Las personas que fundamos la organización trabajábamos en otra organización de salud. Cuando empezaron los primeros casos de VIH en nuestra ciudad, fuimos y le dijimos, es que nosotros queremos trabajar este tema. Se negaron a trabajar el tema. Yo creo que tenía un poquito prejuicio en relación al tema por cómo surgió el SIDA en nuestro país. Y entonces nosotras dijimos, pues vamos a tocar puertas. Tocamos la puerta de la Asociación Fronteriza México-Estadounidense de Salud y los primeros financiamientos se recibieron a través de la Asociación Fronteriza. Es como dependiente de PAHO, de la Organización Panamericana de Salud. Y entonces nosotros íbamos a cobrar el paso, pero empezamos a tener nuestra oficina y los primeros acciones que hicimos fue la atención de las personas en sus casas, en los hospitales. Hacíamos visitas así. Me iba con el doctor y yo trabajadora social, mientras el doctor atendía al paciente, yo hablaba con la familia y trataba de minimizar el impacto de una noticia así. Entonces así fue como empezamos a trabajar. Con la Asociación Fronteriza sometimos un proyecto ante NIDA, que es la instancia en Estados Unidos que atiende el tema de drogas, y fue un financiamiento muy grande para una investigación. Y entonces nos pagaban para hacer investigación, pero nosotros atendíamos a las personas la mayoría con SIDA, con diagnóstico de SIDA. Muy bien. ¿Qué cambios ha habido desde esos años de los que empezaban ahora? ¿Cuál es la diferencia de una persona que le dan diagnóstico de ser VIH positiva o que vive con SIDA? ¿Cuál es la reacción de antes y de ahora? ¿Cuáles han sido los cambios? Sí, antes era un impacto como una sentencia de muerte, mucho dolor.
También era una situación muy vergonzosa. Las personas se sentían muy avergonzadas porque se creía que todas las personas tenían comportamientos malos, ¿sí? Porque, claro, está asociado con la sexualidad. Y conforme hemos trabajado todo este tiempo en el mundo, hemos evitado en una medida muy grande ese estigma y discriminación. Ahora, cuando una persona recibe un diagnóstico positivo, hay reacciones diversas, pero la mayoría de las reacciones tienen que ver con la esperanza de que hay tratamiento y de que pueden mantenerse saludables por mucho tiempo. Entonces, sí hay una diferencia abismal entre cuando empezamos a hoy en día. Hoy las pruebas de detección están muy accesibles para todas las personas y hay mucha información y todo lo demás. Sigue habiendo estigma y discriminación en algunos espacios, sobre todo en esos espacios donde la gente tiene poca oportunidad para el desarrollo, para la educación, para tener información basada en evidencia, pero bueno, ese trabajo lo seguimos haciendo de dar orientación para que las gentes se tranquilicen y tomen acción, porque hoy en día afortunadamente hay tratamientos antirretrovirales muy efectivos, las personas se pueden mantener muy saludables por mucho tiempo y se pueden mantener indetectables. Esto quiere decir que no hay virus muy activos para la transmisión y una persona indetectable puede no transmitir la infección. Entonces, por eso ahora como que hay una diferencia importante en ese asunto. María Elena, me surge una duda. ¿Hay todavía empresas o situaciones en las que las personas que viven con VIH se sienten vulneradas, se ven vulnerados sus derechos? Hace poco escuché que a una persona le hicieron una prueba de VIH antes de darle un trabajo. ¿Qué pueden hacer las personas que viven una situación de este tipo? Definitivamente hay una norma oficial mexicana, la 010, que es la que regula todas estas situaciones que tienen que ver con el VIH y con el SIDA. Desafortunadamente muchas personas no la atienden, como todas las normas, no las atienden y violentan los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, aquí en Juárez hay empresas que cuando alguien va a solicitar trabajo, le hacen la prueba y si sale reactivo no se lo dan. Ellos se escudan diciendo que no eran aptos para realizar el trabajo. Otro tema es que les hacen pruebas y cuando son reactivos no les dan oportunidad de ascender a otros puestos o con algún pretexto los despiden. Todo esto está fuera de la ley y de la norma, de la ley sobre todo, pero de todos modos lo hacen. Y las empresas no nada más son las maquiladoras, por ejemplo, hay algunos bancos, hay algunas tiendas de conveniencia y yo creo que ese es el trabajo fino que tenemos que tejer en incidencia política para que ellos, además de que estén en una norma, para que ellos lo entiendan y para que haya sanciones más directas, porque mientras no se sancione a alguien, no saben o no atienden estas leyes que están en la Ley General de Salud y que de ahí se desprende la norma oficial mexicana. Entonces, sí, hay que exigir el derecho, hay que acudir, por ejemplo, en el estado de Chihuahua está Fátima IBP en Chihuahua, aquí en Juárez está la Tenda de Cristo, que además es un albergue y programa compañeros. Entonces nosotros que ya tenemos un trabajo muy establecido en atención a las personas, les podemos orientar. Pero además de nosotras que atendemos directamente, hay otras organizaciones que están trabajando con las personas y que les dan servicios de prevención y también ellos pueden darles orientación en caso de vivir
algún despido o alguna cosa de estas. Ok. También ustedes tratan el tema de personas usuarias de drogas. ¿Qué actividades realizan con estas personas o cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? El abordaje a las personas que consumen drogas se da en dos grandes ramas. La que es muy conocida y la que todo el mundo acepta son los procesos de rehabilitación que se dan a través de los centros cristianos, de los grupos de apoyo, y bueno, el gobierno tiene alguna respuesta en ese campo. Y la que es un poco menos comprendida es la reducción de los daños. Nosotros estamos en otra línea de la reducción de los daños. La reducción de los daños, en términos sencillos, es una estrategia de salud pública que dice, en esta vida hay personas que consumen drogas y hay personas que quieren continuar consumiendo y eso es su derecho. También hay personas que ya están cansadas y quieren dejar de consumir drogas, ¿sí? Algunas pueden y algunas no. Entonces, en este tenor es muy importante pensar en la voluntad de las personas y también pensar en la capacidad para dejar las drogas. Entonces, reducción de los daños tiene ese principio, respeta el derecho de la persona, pero tiene todo un fundamento en el marco de la salud pública y los derechos humanos, donde se trabaja viendo de qué manera los efectos negativos del consumo de drogas en las personas pueden mitigarse. Por ejemplo, nosotros que estamos en el campo del VIH y SIDA, el hepatitis C, pues distribuimos jeringas para que a través de la jeringa no adquieran una de estas infecciones. También damos naloxona, que es un medicamento que cuando una persona tiene una sobredosis, ese medicamento le revive de la sobredosis. Hacemos mucho trabajo en campo y hacemos todo un proceso de educación a las personas para que tengan menos efectos negativos, tengan mayor integridad con la familia, recuperen su trabajo, se reintegren a la vida social. Entonces la reducción de daños tiene todo ese componente muy amplio. Casi todas las personas hablan de reducción de daños y hablan de intercambio de jeringa, hablan de prevención de sobredosis, pero con otras drogas que no son inyectadas, reducción de daños también puede pensarse. Si alguien está consumiendo heroína, deja la heroína y se sigue dando su toque de marihuana, eso es reducción de daños. Claro. Porque estaba en una droga pesada y se cambió a otra droga. Entonces, por esas cuestiones tan simples, muchas personas piensan que los reductores de daños somos permisivos y promovemos el consumo de drogas. No, el consumo de drogas ya está instalado, las personas ya tienen problemas graves en el consumo de drogas. Nosotros lo único que hacemos es que acudimos a ellos para reducir riesgos y daños asociados al consumo de drogas. ¿Ustedes también proporcionan capacitación en este sentido para personas usuarias de drogas? Sí, una de las líneas muy fuertes del programa Compañeros es la de reducción de daños. Y en reducción de daños acudimos a los lugares donde ellos se inyectan, los llamados picaderos, que los llamados picaderos a veces es la casa habitación de una familia que permite que ahí consuman la heroína por unas gotas de la dosis para su propio consumo, o puede ser unas tapias, un lugar abandonado. Entonces nosotros estamos continuamente acudiendo a estos lugares, teniendo interacción con las personas. En nuestra oficina tenemos instaladas regaderas para que muchas de estas personas que viven en condición de calle acudan al menos 2 veces a la semana.
se bañen, tengan ropa limpia, coman, estén con el doctor, estén con el psicólogo, con trabajo social, se hagan las pruebas. Entonces, esto de las regaderas y el alimento no es un asunto meramente asistencial, sino que es un asunto de dignificación de la persona, porque vimos que una de las dificultades para que les dieran servicios de salud era que acudían oliendo mal, y la gente, los prestadores de servicios de salud, pues, por ejemplo, si alguien iba a hacer un Papa Nicolau a una mujer consumidora de drogas, pues le iba a decir, no te lo hago porque no te bañaste. Ya ves que los requisitos es acudir bañada, no haber tenido relaciones sexuales un día antes. Bueno, todos esos requisitos, pues nosotros encontramos esas barreras para el acceso a los servicios de salud y, por supuesto, empezamos a establecer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la nacional, si se refería a IMSS, ISSSTE y otros, y empezamos a hacer eso, pero eso es tardado y no tiene los resultados inmediatos que la gente necesita. Por eso, en el plan de dignificación de la persona, pensamos que alguien tenga la oportunidad de bañarse, de tener ropa limpia, de tener una buena higiene oral, ese tipo de cosas abría puertas para acceder a los servicios. Entonces hacemos N cantidad de cosas, entregamos naloxona, les hacemos consejerías y pruebas de detección de VIH, virus de hepatitis C, sífilis. Entonces tenemos todo un equipo de trabajo especializado en llegar hasta donde están. Y ya estamos también instalados en la comunidad, que ellos vienen a nuestra oficina a recibir también servicios. María Elena, ¿alrededor de cuántas personas son beneficiadas de programa Compañeros durante un año? Durante un año tenemos alrededor de, bueno, acabamos de terminar un proyecto grandísimo que lo teníamos incluso en otros estados de la República. Cuando estábamos con ese proyecto contábamos arriba de 300,000 personas. Solo en Ciudad Juárez tenemos alrededor de 12,000 personas por año que atendemos. 12,000. Y en cifras, ¿en qué lugar se encuentra Chihuahua? O si tienes cifras de Juárez, ¿en qué lugar se encuentran a cuanto a personas usuarias de drogas o en cuanto a personas que viven con VIH? Bueno, como ustedes saben, la gente que nos está escuchando sabe, Ciudad Juárez es una ciudad más grande que Chihuahua, y por ser una ciudad fronteriza, los problemas sociales tienen una magnitud mucho más grande. Entonces, en Chihuahua hay consumidores de drogas inyectables y en Chihuahua hay personas con VIH. Generalmente siempre estamos 3-1, también en el COVID, ¿verdad? También tenemos, y ya cuando veo las cifras de COVID, las comparo con Chihuahua y digo, ay, cómo son bien portados los de Chihuahua. Tiene que ver con el número de población que tenemos, tiene que ver con la población migrante que tenemos, con el desarraigo que está. Algunas de las personas que llegaron a esta ciudad con la esperanza de cruzar el río e irse a otro lado, pues tienen un desarraigo y pocas redes, y entonces eso hace que nosotros tengamos un problema más grave que el de Chihuahua. Y yo sí calculo 3-1 en todos los problemas sociales que nos enfrentamos. ¿Cuáles serían las principales demandas de programa Compañeros dentro del marco del Día Internacional de la Prevención de Sobredosis? Bueno, la principal demanda es que la sobredosis se puede prevenir con la naloxona. La naloxona es un medicamento que no es tan caro,
en otras ciudades. En nuestra ciudad una ampolleta de naloxona cuesta alrededor de 500 pesos. Pero tenemos naloxona porque somos vecinos de Estados Unidos, porque tenemos buena relación con nuestros colegas de aquel lado y podemos tener naloxona para distribuir. Sin embargo, no es algo que hagamos del todo legalmente, porque no hay una ley que diga que no puedo distribuir naloxona, pero tampoco hay una ley que diga que puedo comprar de forma barata y sin receta médica la naloxona. Entonces el tema de naloxona, de que la naloxona sea una sustancia que pueda comprarse en la farmacia en un precio accesible, o que el gobierno asuma. El gobierno habla que ellos hacen muchas acciones de reducción de daños y ya los oímos a los funcionarios y no nada más a los funcionarios, también a los que están de a pie trabajando diciendo que hacen trabajo de reducción de daños. Creo que lo están incorporando a su discurso, pero eso no quiere decir que ya lo hagan, no quiere decir que visiten los picaderos, no quiere decir que den orientaciones a las personas, no quiere decir que tengan naloxona y que si van a un lugar y alguien está muriendo sobredosis, le van a inyectar. No quiere decir que las ambulancias tengan la naloxona para inyectarla o los agentes de policía puedan estar capacitados, conozcan la naloxona y que lleguen a un hecho donde está alguien de sobredosis, inyectarlo. Entonces esa es una de nuestras grandes demandas, que la naloxona ya está en el cuadro básico, pero entonces que sea accesible a las personas que lo necesitan. También una demanda muy importante es que el personal de urgencias, los agentes policíacos de calle, los que están conociendo directamente los hechos, tengan sensibilidad. Nosotros tenemos que educar a las personas que consumen drogas diciéndole que si alguien está doblado con una sobredosis, llamen a emergencias y digan que está inconsciente, desmayado, que no mencionen nada de drogas, porque si mencionan algo de drogas, deja de ser una emergencia. Entonces eso no debiera ser. Yo podría llamar al 911 a que hay una persona con sobredosis que está en peligro de morir y deben de tratarlo como una emergencia cualquiera, pero eso no sucede por el prejuicio que hay y porque no hay una regulación que les obligue a darle igual tratamiento a una persona que consume droga que la que no consume. Así es, todavía existe mucho estigma y como tú lo comentas, María Elena, los agentes de policía, los paramédicos no tienen esta información y muchas veces ni siquiera, aunque la tuvieran, pues la podrían aplicar por todo el estigma y los prejuicios que existen alrededor. Sí, hemos estado trabajando mucho con los agentes de policía. Y aquí en Juárez, en Chihuahua y en Camargo es donde hemos podido trabajar con los agentes de policía, darles capacitación. Es un tema difícil porque los agentes de policía, todo el tema que tiene que ver con salud y con derechos humanos, ellos lo sienten como que los están agrediendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar del riesgo laboral que tienen los agentes de policía al estar revisando a una persona de picarse con una jeringa, de adquirir VIH, virus de hepatitis C, y como por ahí abrir la puerta para que nos permitan hablar de los otros temas. El problema es que hablamos con ellos y luego los cambian o ya no trabajan en la corporación. Y es un trabajo muy, muy pesado, pero muy necesario. ¿Cuáles serían algunos de los principales logros que ha conseguido Programa Compañeros a lo largo de estos años? Bueno, yo creo que son muchos. Yo soy trabajadora social y para mí la salud y el bienestar de las personas es un logro grandísimo.
A veces alguien dice, bueno, pues por cada 10 que atiendes puedes impactar en 2 con las acciones de la organización y de otros, pues aunque sea 2, aunque sea 1, aunque sea poca gente, para mí ese es el logro más importante, que las personas se vean impactadas en su vida y puedan tener mejores condiciones. En el ámbito de incidencia política hemos hecho cosas bien interesantes, a veces picando piedra y sin muchos avances, pero por ejemplo en Juárez promovimos primero que las personas con VIH pudieran contraer matrimonio, y luego cuando en Chihuahua Fátima le torció el brazo a los diputados a través de los periódicos y que se llevó a una pareja, ese es un logro que finalmente Fátima amarró, pero que nosotros veníamos trabajando desde mucho tiempo, acompañando el proceso con los diputados. Varias veces nos mandaron la iniciativa a la congeladora. Entonces, ese es un logro magnífico, que una partecita también es de nuestro lado. Y ahora tenemos el reto, el virus de hepatitis C. La incidencia entre las personas que consumen drogas inyectables es arriba del 90%, y eso es muy muy grave, porque además mueren y mueren con mucho dolor, con muchas molestias, y ya está comprobable que la hepatitis C se transmite por vía sexual, y eso es grave. Entonces ya hemos avanzado y ya hay tratamiento para las personas con virus de hepatitis C, y la hepatitis C se cura a diferencia del VIH. Entonces ya hay tratamiento y todo lo demás. Lo que nos hace falta lograr es que el tratamiento llegue a las personas, porque ahorita las campañas y todo para el acceso son para otras personas con hepatitis C que no son los consumidores de drogas. Entonces lo que tenemos que hacer es que también las personas que consumen drogas tengan acceso a ese tratamiento. Entonces, pues seguimos picando piedra porque son temas difíciles, porque son poblaciones que no tienen la simpatía de la comunidad en general, y carecer de esa simpatía también es carecer de interés para atender estas poblaciones. María Elena, si las personas se quieren acercar a Programa Compañeros, ¿cómo lo pueden hacer? No sé si nos pudieras compartir sus redes sociales. Sí, mira, nosotros en Facebook estamos como Programa Compañeros AC, y por favor véanos. Hemos estado transmitiendo varios videos desde los lugares donde están nuestros usuarios de drogas, y hoy también tuvimos un foro muy importante, la respuesta binacional ante la sobredosis, y en la página de Facebook, en Twitter, en todas las redes somos Programa Compañeros. Entonces siempre estamos ahí, y bueno, estamos para servirles. Fátima IBP también es un recurso muy importante para los que nos escuchan en Chihuahua, y a la orden. Pues muchísimas gracias, María Elena. No sé si quieras agregar algo más a esta entrevista. Bueno, les dije que nuestros temas principales es VIH, drogas, violencia y temas asociados. Entonces yo siempre recomiendo a las personas que se hagan las pruebas. La prueba rápida tiene resultado en 20 minutos, y la prueba rápida les puede salvar la vida, porque entre más temprano sepan si tienen el VIH, más rápidamente pueden tomar acción y pueden mantenerse saludables. Entonces, háganse la prueba. Es gratis y está accesible en todos lados. Muy bien, pues agradecemos mucho toda la información que nos compartes, las actividades del Programa Compañeros.
que podemos seguir a través de las redes sociales y que están en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, María Elena, y pues a todas las personas que estén interesadas más en este tema es necesario crear sensibilización y saber que todos los derechos son para todas las personas y que la estigmatización y los prejuicios pues solo afectan, ¿no?, a los derechos de estas personas y estos grupos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Continuamos más en el programa de Nuestras Voces. No se vaya. Continuamos con las entrevistas del programa del día de hoy y ya nos acompaña Angélica Ospina. Ella es fundadora de Redumex, que es un colectivo de organizaciones y personas que promueven acciones de reducción de daños para mejorar las condiciones de vida de personas que usan drogas en México. Actualmente es profesora e investigadora del programa de políticas de drogas del CIDE. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, muy honrada de estar aquí en tu programa. Al contrario, qué bueno que nos acompañas. ¿Y qué te parece, Angélica, si entramos al tema compartiéndonos, si nos pudieras hablar sobre Redumex, sobre cómo inició esta red y pues cuáles fueron sus principales objetivos al inicio? Bueno, pues Redumex surge pues de la idea de varias organizaciones que trabajábamos en esa época en prevención de VIH con personas que se inyectaban drogas, principalmente en el norte. Y entonces lo que veíamos era que trabajábamos de manera como aislada y que necesitábamos conformar un movimiento, pensábamos, ¿no?, para impulsar más acciones de incidencia política más allá de los proyectos específicos que cada una realizaba. Y entonces tuvimos, bueno, fueron una serie de discusiones con distintas organizaciones. En esa época trabajaba con una organización internacional que se llamaba Population Services International, PSI. Y desde ahí, digamos, acompañé como la iniciativa, ¿no? Y en el se hizo un congreso de SIDA en Villahermosa, Tabasco, en 2011. En ese momento, digamos, no me acuerdo si era cada 2 años, SIDA promovía como este encuentro, ¿no?, que era muy importante porque los activistas y demás personas que trabajamos en investigación en VIH, pues nos podíamos reunir y compartir como inquietudes en relación con la epidemia, ¿no? Y entonces en el marco de ese congreso se firmó como un primer manifiesto, digamos, de la necesidad de impulsar acciones de reducción de daños de manera sostenida en México, ¿no? Y en 2012 esa iniciativa pues culminó con la formalización de la constitución de la asociación civil. María Elena Ramos aparece como la directora de la red, digamos, ¿no?, como miembro fundador. Estaban también Andrés Gaeta, que en ese tiempo estaba en Centro de Servicios SER, Ricardo Román, que trabajaba también en PSI, y yo, y no me acuerdo qué más. Pero era con esa idea que era insisto, un esfuerzo, ¿no?, de articular el trabajo de distintas organizaciones, ¿no? ¿Cuántas organizaciones se adhirieron a la red? Bueno, en este momento no me acuerdo cuántas, pero sí te puedo decir que, digamos, del 2011, que fue esa primera reunión en Tabasco, ¿no?, al 2013, que fue el momento en que el Fondo Mundial se acabó el proyecto del Fondo Mundial, que fue un proyecto muy amplio para la prevención del VIH y la tuberculosis en México, y a partir del cual, digamos, se fortaleció el trabajo de reducción de daños a través del fortalecimiento de las organizaciones, pero también de las actividades y de la distribución de insumos de prevención. En 2013 el proyecto del Fondo Mundial se termina y a partir de entonces vivimos como una crisis muy importante porque cada vez, digamos, hay menor financiamiento de las organizaciones y en esa medida hemos visto, digamos, cómo las organizaciones han ido cerrando, ¿no? Entonces, en este momento la red está conformada por, bueno, también vale la pena decir que en 2018, el año pasado, ¿no?, en 2019, por el decreto presidencial,
de no financiar con dinero público a ninguna organización de la sociedad civil. Las organizaciones de reducción de daños pues fueron supremamente golpeadas, ¿no? Y las orilló pues a la necesidad de depender exclusivamente de financiamiento internacional, ¿no? Y además, digamos, una parte importante con lo que se utilizaba con el financiamiento público era la compra de insumos de prevención, ¿no? Jeringas, pruebas de VIH y todo el equipo seguro de inyección, ¿no? Cuando, digamos, se emite el decreto de no financiar organizaciones de la sociedad civil, pues, digamos, el principal golpe fue justamente el financiamiento de estos insumos que se reparten, ¿no? Bueno, entonces todo esto para decirte que en este momento, digamos, las organizaciones sobrevivientes son Prevencasa y Centro de Servicios SER en Tijuana, Verter, Integración Social Verter en Mexicali, que también realiza intervenciones en San Luis Río Colorado y en Nogales, ¿no? Está Inspira AC, que trabaja principalmente en la Ciudad de México, pero también tiene como a veces intervenciones en Hermosillo, Sonora. Está Programa Compañeros en Juárez y Fátima en Chihuahua capital. Está el Albergue Las Memorias, lo olvidé, en Tijuana, que ofrece servicios a personas que viven con VIH y que no tienen como esta posibilidad de housing, ¿no? De albergue. Está Irapuato Vive, en Irapuato, Guanajuato, y Acodemis, en Monterrey, ¿no? Que hace trabajo con población de hombres que tienen sexo con hombres y se inyectan drogas y con personas trans, hombres y mujeres. Para no olvidar alguna, esas somos en este momento. Y hay personas como yo, digamos que no pertenecemos ya a ninguna organización, pero que acompañamos a las organizaciones ofreciendo como algún acompañamiento técnico a veces. Muchas veces, digamos, más acompañándolas en el proceso, como en mi caso particular, como de sistematización de información para visibilizar elementos específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos hoy en el foro sobre el insuficiente registro de muertes por sobredosis y qué implica eso, ¿no? Y bueno, y digamos, no soy solo yo, hay otras personas, Juan Carlos Mendoza, Rubén Díaz Conti, digamos que insisto, no somos organizaciones, sino que estamos a título personal colaborando en la red. Muy bien. Me comenta, es la red, dices, aproximadamente 2012, pero más o menos en México, Angélica, ¿desde cuándo se empezó a hablar de reducción de riesgos? Bueno, entonces, la primera organización en hablar de reducción de riesgos asociados al uso de drogas fue María Elena, ¿no? Y el programa Compañeros es una organización pionera en México y, digamos, mucho que agradecerle, ¿no? Porque ellos son los que han ido como presionando y generando como una agenda pública que es difícil de movilizar, vale la pena decir, ¿no? En primer lugar, por la población con la que se trabaja, ¿no? Que es población pues en condiciones extremas de marginación, ¿no? Entonces podemos decir que es una población que a nadie le interesa, ¿no? Y que a veces podemos pensar como sociedad que, ¿por qué no? Mejor que se mueran, ¿no? Estorban, afean el espacio, a veces pensamos que son criminales, ¿no? Entonces, bueno, es difícil posicionar, digamos, por qué ofrecer servicios y promover los derechos humanos en esta población, ¿no? Y en otro sentido, digamos, porque la población de personas que se inyectan drogas es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, digamos, se calcula que son alrededor de 150,000 personas, no son tantas, y que México tendría otros problemas, ¿no? Como más importantes. Y sí, estamos de acuerdo, digamos, que es una población pequeña, pero precisamente por eso, ¿no? Por lo pequeña y lo focalizada que están, sabemos que están en unas ciudades y sabemos que están además en unos puntos específicos de las ciudades, debería ser más o menos costo efectivo atenderlas, ¿no? Es mucho más costoso, digamos, ofrecer tratamiento a hepatitis C, ¿no? Tienen una prevalencia
altísima, ¿no? Arriba del 95%. Entonces, bueno, esto para decir que el programa Compañeros fue el primero. Después, a finales de los 90, digamos, las primeras como encuestas epidemiológicas empezaron a identificar que había una población importante de inyectores justamente en Tijuana y en Juárez, principalmente en prisión, fue donde, como, digamos, identificaron como esos focos, ¿no? Y entonces el doctor Carlos Magis, desde Sencida, empezó a promover alianzas con universidades justamente para visibilizar el tema, ¿no? Aplicando encuestas Centinela para mirar comportamientos, y a raíz pues de esa gestión del doctor Magis, en el 2000, en los primeros 5 años del 2000, no me acuerdo exactamente cuándo, se funda Prevencasa, que fue la segunda organización que hace reducción de daños, y trabaja muy de cerca con la Universidad de California en San Diego. Y entonces en ese acompañamiento hacen un trabajo muy importante de seguimiento de las personas que se inyectan, y empiezan a, digamos, a abrir esa caja de Pandora, ¿no? Y a mostrar, digamos, todos los factores alrededor del VIH, ¿no? Y decirnos, o sea, digamos, las personas comparten las jeringas no porque quieran compartir jeringas, sino porque hay un asunto de estigma y discriminación, no se les vende las jeringas, hay un asunto de acoso policial muy importante. El tema está atravesado por migración, ¿no? Está atravesado, por supuesto, por pobreza, ¿no? Y entonces empiezan a mostrar como todas estas capas, ¿no? Que nos permiten justamente decir, no es solamente la condición de uso de drogas, ¿no? O sea, todas esas condiciones de exclusión social estaban antes del uso de drogas. Y el tema que, el asunto del estigma frente al uso hace que se invisibilice, ¿viste? Bueno, y también en el 2000 surge, digamos, esta, insisto, ¿no? Como muy de la mano como del trabajo del doctor Magis y de las organizaciones que trabajaban en esa época, esta necesidad de empezar a hablar mucho más en términos institucionales de reducción de daños, ¿no? Y entonces se reforma la NOM 028, ¿no? Y se incluye reducción de daños, a mi parecer, un poco desafortunado, digamos, como una estrategia de prevención de VIH. Y digo desafortunado porque reducción de daños va mucho más allá de VIH, ¿no? Y quiere decir promoción de derechos humanos de las personas que usan drogas, inyectables o no inyectables. Entonces, digamos, era como una oportunidad para abrir el tema y empezar a trabajarlo institucionalmente, pero al final se convirtió como en una cárcel, ¿viste? Porque entonces, hoy en día sigue siendo muy complicado hablar de reducción de daños más allá del VIH, más allá de drogas inyectadas, y es la gran batalla, ¿no? Porque entonces ahora, digamos, lo que decimos es, ¿por qué esperar a que la gente transite al uso inyectado para ofrecerle servicios de reducción de daños, ¿no? Para decirle qué pasa con tu sustancia, cómo debes usar mejor tu sustancia, ¿no? Tenemos, digamos, en la norma y en el Plan Nacional de Adicciones, ¿no? La Estrategia Nacional contra las Adicciones, tenemos muy claras las actividades de prevención, y por el otro lado tenemos muy claras las actividades de tratamiento. Pero en el inter, digamos, no hay nada, ¿no? Entonces dejamos de ver a esa persona todos esos años hasta que caen en dependencia, ¿no? Cuando perdiendo como la posibilidad justamente de ofrecerle información, acceso a salud, ¿no? Y otras oportunidades de conectar, ¿no? Y eso justamente es lo que ofrece reducción de daños, ¿no? Es decirte, bueno, tú eres mucho más que el uso de sustancias, y tú puedes cuidar tu salud y tienes derechos como cualquier otra persona. ¿No? Porque también, digamos, el asunto es que el discurso del estigma y la criminalización y todo eso alrededor del prohibicionismo también hace que las personas se crean, las personas usuarias de drogas, que no tenemos derechos, ¿no? Que es como, las chicas, por ejemplo, dicen gajes del oficio, ¿no? La policía te pegue, ¿no? Que te internen en contra de tu voluntad, bueno, y al final que te mueras, ¿no? De sobredosis, de violencia, etcétera, ¿no? Como este asunto de tú te lo buscaste, entonces es tu problema, ¿no? Y no hay un cuestionamiento como de las condiciones estructurales que como sociedad generamos para que una persona tenga, experimente dependencia, ¿no? Pero además es muy complicado porque
Entonces tienes dependencia y para siempre eres adicto para siempre. Dice, no hay posibilidad de zafarte de esa etiqueta, aunque lleves 20 años sin consumir, ¿no? Sigue habiendo esta idea como que, bueno, adicto una vez, adicto toda la vida, ¿no? Y el sector salud, en este tema, pues nos hablas de la NOM 028, pero el sector salud, ¿qué tan abierto está a darle seguimiento a la reducción de daños? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo te puedo decir que, digamos, como miembro de la red, en todos estos años siempre buscamos, digamos, acercamiento con CONADIC. Porque, digamos, fue a través del SENSIDA y del financiamiento con SENSIDA por el tema de VIH que las organizaciones lograron financiamiento, que logramos investigación y que visibilizábamos el tema institucionalmente, porque hay otras organizaciones, digamos, que también trabajan en reducción de daños y que no se mueven como desde ese lugar, ¿no? Pero, digamos, siempre teníamos como que siempre cojeábamos del lado de adicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder entrar a los centros, para poder hacer pruebas, y luego porque, por ejemplo, en VIH se reconoce la metadona, ¿no? Como un medicamento una estrategia que facilita, digamos, la adherencia a tratamiento antirretroviral, ¿no? Y para eso necesitábamos el acompañamiento de CONADIC. Y entonces, en muchos años, no logramos tener ese acercamiento, porque yo siento que sí había como una percepción de que, como un mito, ¿no? De que hablar de reducción de daños es promover el uso de drogas, ¿no? Y hablar de reducción de daños es estar en contra de la abstinencia. Cuando decimos no, o sea, la abstinencia puede ser una meta a largo plazo, pero de pronto en este momento no te funciona que yo te hable de dejar las drogas completamente, ¿no? Perdón. Y bueno, entonces, todo esto para decirte que hoy tenemos un comisionado, el doctor Gadi Sabiki, con todas las limitaciones, digamos, que pues nos abrió la puerta el año pasado y por primera vez pudimos hablar, presentarles la red, presentarles el trabajo de las organizaciones y con todas las dificultades, digamos, que vemos y las contrariedades, ¿no? Que vemos en el gobierno, decimos, bueno, al menos está como esa puerta. Claro, al mismo tiempo tenemos un discurso presidencial que estigmatiza a los usuarios, ¿no? No sé si viste como una campaña que se coló en redes sociales de no hables con usuarios de drogas, ¿no? Algo así, ya no me acuerdo muy bien. No la recuerdo, pero sí, si quieres platicar sobre ella. No, pero era como justamente esto que decimos, no puede ser que desde como que el discurso oficial sea fuchi guácara a los usuarios, no te juntes con los usuarios, este discurso, esta narrativa de que uso de drogas y violencia y criminalidad van de la mano, hace mucho daño, pareciera que no, pero por ejemplo, con la masacre que hubo hace poco en Guanajuato en el anexo, ¿no? Entonces, como que no nos duele tanto porque son usuarios, dice, porque en algo andan, ¿viste? Entonces, es el efecto, como pareciera que estos comentarios son menores, ¿no? Pero en la vida cotidiana de las personas que no son cualquier usuario, la mayoría son usuarios pobres, ¿no? Esto supone, digamos, discriminación, que se le cierren las puertas a la gente, ¿no? Bueno, abuso policial sin que pase nada, ¿no? Y la condición de uso de drogas legitima, digamos, todas las violaciones, ¿no? Entonces, digamos, nos movemos en esa contrariedad, ¿no? Nos movemos en un comisionado nacional que habla de reducción de daños, que habla de la importancia de tenerlo, y al mismo tiempo tenemos una narrativa oficial que estigmatiza, que discrimina, y bueno, y un recorte brutal al trabajo que hacen las organizaciones, digamos, y que nadie más hace, porque el sector salud, por más buenas intenciones que tenga, digamos, los horarios de trabajo, si pensamos en capas, ¿no? No tienen la capacidad de cubrir, digamos, el trabajo que hacen las organizaciones. Y también porque, hay que decirlo, digamos, las organizaciones tampoco están capacitadas para hacer ese trabajo, ¿no? O sea, se requiere como una sensibilización, que son años de trabajo de las organizaciones.
¿no? Entonces, ¿para qué competir con esa capacidad instalada que ya está? ¿Y por qué no mejor generar puentes, digamos? Porque es justamente, digamos, lo que hemos aprendido es que las organizaciones funcionan muy bien como este aparato conector, ¿no? Del usuario, que está en centros de consumo, en lugares, digamos, de muy difícil acceso, con las instituciones de salud, que las instituciones no van a ir al picadero, ¿no? Por cuestión de sindicato, por cuestión de horarios y por cuestión de estigma y discriminación, ¿no? O sea, es cierto, los usuarios huelen feo, ¿viste? Bueno, miles de situaciones, y son las organizaciones las que facilitan esa vinculación, ¿no? Los usuarios no tienen INE, no tienen seguro popular, que ya no se llama así, ¿no? Y son las organizaciones las que favorecen, digamos, como todos esos elementos que permiten que al final una persona acceda al servicio, al derecho fundamental a la salud, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero digamos, nos movemos como en esa ambigüedad, ¿no? De tener un comisionado amigo con un sistema, digamos, que no logra, digamos, desmarcarse del discurso del prohibicionismo y de la abstinencia como única opción, ¿no? En los 90, digamos, hubo un fuerte movimiento de reducción de daños también auspiciado por Cáritas Alemania. Ellos tenían como una idea del tratamiento de base comunitaria, ¿no? Y con esta idea de generar vínculos. Entonces, en México se creó un modelo que se llama el modelo de ECO2. Juan Machín, digamos, es uno de los fundadores del modelo y justamente hablaba como de la complejidad del uso de drogas en esos contextos de marginación. Y cuando se fue Cáritas, digamos, no se logró que el discurso institucional lograra empaparse de eso, ¿no? Sino que seguimos insistiendo en un tipo de tratamiento que es el residencial, ¿no? Que el aislamiento de la persona, nada que ver con intervención en las redes, en la comunidad, ¿no? En pensar, digamos, en reflexionar cómo es que pensamos nuestra relación con las sustancias y cómo eso es lo que está, digamos, generando problemas en la gente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirte que seguimos teniendo un énfasis en el internamiento a toda costa y es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, bueno, financieramente, ¿no? Es muy costoso para las familias y es costoso para los usuarios también, ¿no? Por ejemplo, las mujeres no tenemos posibilidad de internarnos 3 meses, ¿no? O sea, eso implica renunciar a mí, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Renunciar a mi hijo. A la crianza. Bueno, y todas las obligaciones que tenemos. Mientras que si pensamos en tratamientos más comunitarios, seguramente yo podría tener a mi hijo, llevarlo a la escuela, funcionar con mis cosas de la casa, trabajar quizás, ¿no? Y recibir tratamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no, o sea, por qué no pensar otra estrategia distinta, ¿no? Que no sea el internamiento, que tampoco... Además que no es tan regulado, ¿no? Estos centros donde internan a las personas son revictimizadas muchas veces en los centros y no hay quien esté supervisando que se les esté dando un trato digno, por ejemplo. Exactamente, digamos, no hay manera de que el Estado logre cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, digamos, los anexos cubren esa demanda de atención y el Estado tampoco logra, digamos, supervisarlos, ¿no? De manera eficiente. Entonces termina siendo como unos lugares grises donde tampoco, o sea, muchas veces tienes que pagar, ¿no? Y aún aunque pagues, no tienes garantía de que vas a recibir un tratamiento de calidad. Al respecto, bueno, han pasado ya alrededor de 30 años en los que se ha avanzado en México sobre este tema. ¿Qué retos tienen ahora? ¿Qué retos son los actuales? Si al principio era muchísimo más fuerte la estigmatización, empezar a hablar del tema. Hoy en día, ¿cuál es el reto más grande de la reducción de daño y de riesgo con las personas que son consumidoras de drogas? Yo te diría que hoy en día, digamos, el reto más grande es el proceso de ciudadanización de las personas con uso problemático de drogas, ¿no? Y digamos, movernos quizás de estos modelos más asistenciales, digamos, donde les llevamos los insumos, la ducha, alimentos, etcétera,
y los empezamos a concientizar como sujetos de derechos, ¿no? Y que sean ellos mismos, digamos, los que pugnen por y que estén detrás de la exigencia de derechos, ¿no? Siempre somos nosotros, pues, de las organizaciones. Claro, muchos de nosotros también somos usuarios de sustancias, ¿no? Pero no solo de sustancias, digamos, ni inyectables, o muchos ya están en recuperación, ¿no? Pero entonces esta importancia de generar un movimiento social de usuarios de sustancias que peleen por sus derechos, ¿no? Como en su momento lo hicieron las personas gays, trans, ¿no? Fueron ellos los que salían a la calle diciendo aquí estamos, ¿no? Pienso que todavía tenemos un gran tabú en torno al uso de sustancias, ¿no? Y por eso, digamos, también pensamos que, o sea, en general, ¿no? Como que la persona usuaria es como la persona que vive en la calle, ¿no? Pero no pensamos que quizás la profesora, la mamá, cualquier persona puede usar sustancias y tener una vida normal, ¿no? Como quien usa alcohol, ¿no? Entonces, como que mucho más salir del closet para poder visibilizar este espectro amplio de usuarios, ¿no? Y quizás así apoyar el movimiento. Y por el otro lado, movilizar mucho más, digamos, en pedagogías de construcción de ciudadanía a estos usuarios con uso problemático para que se empoderen, digamos, y dejen de sentir que se merecen lo que les pasa porque son adictos, ¿no? Y que vivan esto como el pecado, ¿no? Yo creo que el tema del estigma, el estigma, la discriminación y la criminalización del uso de drogas sigue siendo un gran problema, ¿no? O sea, nosotros hablamos todo el tiempo de derechos, pero a la cuadra que se va el usuario de la organización con su bolsita de jeringas y tal, lo para la policía, le quita la jeringa, le quita la naloxona, lo golpea, le cobra, ¿no? Entonces es como que borran con el codo lo que haces con la mano, ¿no? Entonces, digamos, sí se necesita definitivamente un cambio en el paradigma, ¿no? La mejor estrategia de reducción de daños es la regulación de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el gran lugar, como Ítaca, ¿no? El gran lugar a donde llegar, ¿no? Y en el Inter, digamos, seguimos peleando por cosas que parecen pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el acceso universal a la salud, ¿no? La condición de usuarios de drogas nos excluye del sistema de salud. Entonces, aunque tenemos tratamiento universal para VIH, si en algún momento tienes algo en tu cuerpo que diga que eres usuaria, porque tienes marcas, porque tienes un cuerpo particular, ¿no? ¿Sabes? El médico dice, no, tú no, porque tú no eres adherente, ¿no? Entonces, intérnate, desintoxícate y cuando estés limpia, ven, yo te doy tratamiento. Lo mismo pasa con hepatitis, ¿no? Bueno, y así, ¿no? No hay metadona, por ejemplo, en los hospitales. El metadona es un medicamento que permite soportar el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, pareciera menor, ¿no? Pero la ausencia de metadona en los hospitales públicos hace que la gente no quiera ir al hospital. Por ejemplo, cuando las mujeres van a parir, es todo un lío primero porque les da miedo que les quiten el niño, es verdad, ¿no? Si algo hace que los médicos sospechen que eres usuaria de drogas, digamos, inmediatamente llaman al niño y te privan de tu derecho a la maternidad, que también es un derecho fundamental, digamos, ¿no? Bueno, entonces pasé al derecho a la salud, al derecho a la maternidad. Y digamos, el acceso a naloxona, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? La naloxona, como decía el doctor Magis, está hiperregulada. No hay posibilidad de acceder a ella a menos que estés en un centro hospitalario y que te la dé un médico, ¿no? Ni siquiera en las ambulancias tienen naloxona, ¿no? Porque está tan regulada que requieren que un doctor te la administre, cuando no es una sustancia psicoactiva, digamos, es súper segura. Entonces no habría ninguna razón para regularla, ¿no? Y el hecho de que haya tanta restricción de la naloxona significa que la gente se muere en las calles, ¿no? Bueno, entonces, además tenemos el asunto del tema de género, que no es menor, digamos. Es cierto que hay muchos más hombres que mujeres con uso problemático de drogas, ya no me acuerdo, pero creo que la proporción es como 7-3. Cada vez, digamos, la brecha es menor, pero esa mayor visibilización o masculinización, si quieres, del tema
de las adicciones o del uso de drogas ha hecho que no haya como suficiente reflexión, primero como de las dinámicas que hacen que las mujeres nos enganchemos en el uso problemático, que son distintas de las dinámicas de los hombres. No, ¿cuáles serían ahí, si nos pudieras compartir un poco, cuáles serían estas diferencias? Bueno, viste que cada historia es muy particular ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres yo siento que es muy fuerte, son como muy reiteradas el trauma y la violencia sexual desde chiquitas, digamos. Y entonces las drogas aparecen en estas... Bueno, ahí te tengo que decir que yo tengo un sesgo importante porque yo estudio como personas como en contextos de muy alta vulnerabilidad, ¿viste? Okay. Entonces quizás no la historia de todo el mundo. Pero en estas mujeres en particular, digamos, sí hay como una presencia constante como de violencia sexual. Y las sustancias aparecen como una estrategia de afrontamiento frente a una realidad que es muy difícil, digamos, de mucha violencia y de mucha soledad, donde no hay nadie más, ¿no? Y lo otro que yo pienso que es muy fuerte es como los mandatos mismos de género, ¿viste? Entonces, en muchas historias de mujeres, las mujeres empiezan a usar drogas por la pareja, ¿no? Si la pareja no tenía mala intención, ¿no? Pero nosotras tenemos como una idea del amor, que es una idea muy complicada para nosotras mismas, ¿viste? Donde nosotras tenemos que compartir todos los espacios. Entonces, por ejemplo, he escuchado muchas veces esto de, él me dijo que no me inyectara, pero yo quería compartir ese espacio con él, yo quería sentir lo que él sentía, ¿no? Como ser parte de esa dinámica con él. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, y hay otras historias peores, ¿no? Digamos, donde digamos, es el hombre el que incita como el consumo como una prueba de amor, pero sí siento como que tenemos que reflexionar mucho más sobre el amor y lo que supone para nosotras, ¿no? Porque también, digamos, el amor aparece como un factor de recaída muy importante en estas mujeres, ¿no? Bueno, entonces yo diría como eso, ¿no? El trauma, la violencia sexual es un tema del que no se habla. Sobre todo las mujeres con uso problemático viven múltiples experiencias de violencia sexual, digamos, por parte de muchos actores, ¿no? De sus compañeros, de sus amigos, del dealer, de la policía. Y no hay ninguna intervención frente a eso, ¿viste? Ninguna, ¿no? O sea, lo único que tienen las mujeres en esa situación es a otras mujeres, ¿no? Que les dan su casa, que las dejan dormir, que las acompañan, ¿viste? Y ya. ¿No? Entonces es muy fuerte como eso. Pero, okay. Mamá, dime. No sé si te gustaría a ti agregar algo más a la entrevista o a la información que ya nos has proporcionado. No, pues quizás hacer este anuncio feminista de la necesidad de tener muchos más servicios específicos para mujeres, ¿no? Y de construir más espacios de encuentro entre mujeres. Digamos, la violencia y como estos mandatos tan fuertes de género hace que vivamos con mucha vergüenza nuestra condición de usuarias de drogas, ¿no? El ser usuaria de drogas no te hace ni mejor ni peor madre, ¿no? Y es muy fuerte cargar con eso, ¿no? Es muy fuerte cargar con esto de que te quiten a tus hijos y te los quiten una y otra vez, y no tengan ninguna posibilidad de recuperarlos, ¿no? Y es un evento, digamos, que agudiza la condición de uso problemático, ¿no? Y que se invisibiliza, ¿no? Entonces las mujeres usan drogas porque son tercas, ¿no? Porque les gusta, porque son masoquistas, ¿no? No se alejan de sus parejas violentas porque no quieren, ¿no? Cuando, digamos, sí, es una pareja violenta, pero al final a veces es la única fuente de amor que tiene esa mujer, ¿no? Enfermo, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces como la necesidad de ofrecer estrategias, muchas estrategias para mujeres, ¿no? Para hablar del trauma. En los centros, digamos, todos los tratamientos son como estándar, ¿no? Hombre, mujer, no importa si vas por marihuana, cristal o heroína, digamos, es lo mismo, ¿no? Y yo pienso que las mujeres tenemos que hablar mucho de esas violencias
desde la sexual hasta estas otras violencias cotidianas que experimentamos con nuestros compañeros, ¿no? Repensarnos, digamos, el asunto del amor romántico me parece central, y construir otras narrativas de nosotras mismas, donde podamos abrazar nuestro derecho al placer, ¿no? Entonces, una mujer que busca el placer es una mujer mala, ¿viste? Una puta que merece que la maten, ¿no? Que la violen. Entonces, creo que ese sería mi statement político. Muy bien. Pues te agradezco mucho que hayas participado, Angélica, en esta entrevista, sobre todo en ese tema tan importante que estamos conmemorando, el Día Internacional de la Prevención de Sobredosis, que fue el pasado 31 de agosto. Muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y pues por seguir trabajando por esta causa. Muchas gracias a ti, Marcela, y felicidades por el Centro de Muchas Derechos gracias. Humanos. Que tengas buena noche. Igualmente a las personas que están siguiendo el programa, les pedimos que continúen un poco más. Ya casi concluimos este episodio. Así concluimos esta emisión de Nuestras Voces, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Sobredosis que se conmemoró el día 31 de agosto. Agradecemos las valiosas participaciones de María Elena Ramos, directora del programa Compañeros de Ciudad Juárez, y de Angélica Ospina, investigadora y fundadora de Redumex. Acompáñanos en nuestro próximo programa el miércoles 9 de septiembre a las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos, le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.